Gracias por venir. Ha sido muy complicado lograr que venga usted a nuestro programa. Largos meses de negociaciones, cambios de sede, nos invitaba a Cajamarca, se cancelaba a última hora. Qué difícil es entrevistarlo, oiga. No, más bien agradecerle su comprensión. Debo dejar en claro ante el país y ante todo su equipo porque nunca fue una intención el que no queramos estar en su programa. Sino que tiene una agenda recargada, me imagino. Se cruzaron en realidad algunas agendas, pero estamos aquí. Más bien, gracias por ese espacio. ¿Cuánto tiene que ver su presencia con la alusión que hizo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Silva Martinot, aquí hace unos días, a su persona? ¿Eso lo ha terminado de animar a venir? Yo creo que considero que son deplorables sus declaraciones, porque jamás yo le diría una frase tan hiriente como la que él ha hecho. Vamos a recordarla, porque no necesariamente todo el mundo la escuchó. Tenemos el video, el ministro Silva Martinot se refirió de esta manera a Gregorio Santos. ¿Se reafirma en lo que dijo sobre Gregorio Santos, que afectó tanto al turismo en Cajamarca como al terrorismo? Yo creo que Gregorio Santos y Abimael Guzmán le han hecho igual daño y de repente Gregorio Santos mayor aún a Cajamarca. Porque si uno ve lo que está sucediendo en Cajamarca, da mucha pena. O sea, ha sido casi cataclísmico el hecho de haber escogido a un presidente tan malo como Gregorio Santos. Cataclísmico, dijo. ¿Qué quisiera responderle? No, ha dicho aún mayor. Y eso nosotros hemos señalado de que no solo hiere la dignidad de una persona, de una región, de un país que quiere resarcirse de todos estos daños, sino que también hace daño a la región y al turismo nacional, porque si nos dice que es cataclísmico y ahí hay alguien que le ha hecho el doble o el triple o N daños al Perú y a la región, le está haciendo daño también al turismo nuestro, al turismo regional, al turismo interno. Y el Perú sabe que eso no es cierto. Y que más bien el ministro debe reflexionar y preguntarse cuántas veces he ido a Cajamarca, cuántas veces he mirado el presupuesto nacional para el turismo y el presupuesto regional. Y decir, soy tan eficiente que con esa autoridad critico al presidente regional, porque en la página amigable aparece que él tiene a este trimestre 9.6 de ejecución de sus 72 millones. Y entonces nosotros tenemos ahí 9 proyectos de inversión pública al turismo y no lo hemos visto a don Silva Martinot. Y en vez de estar dando estas acusaciones, parece que se acostumbraron en el entorno del gobierno a dirigirse de esa manera, insultando, hiriendo, y en realidad me ha obligado no solo a responderle en algunos términos, a veces que también uno tiene sus emociones, pero pedirle de que se retracte de esas declaraciones. Usted le ha mandado una carta notarial, ¿verdad? Efectivamente, pero él ha respondido que se ratifica en lo mismo, lo cual no lo veo cortés, no lo veo de caballeros. Pero más allá de cortesía, comparar a una persona con Abimael Guzmán, que es el líder de un movimiento asesino que le costó al Perú miles de muertos, podría no solamente insultarlo a usted, sino también hacerle un favor a Sendero Luminoso. Hacerle un favor, porque cuando estamos luchando en universidades, en movimientos sociales, en la política nacional, para acabar con estas ideologías terroristas y proponer el debate político programático en el escenario político nacional, él sale con esta enorme barbaridad y que tiene un fondo, enlodarnos, y no sé hasta dónde esto es parte de la campaña, parte de toda su estrategia de limpiar el terreno de líderes locales, regionales, nacionales, ¿no? El presidente de la República acaba de volver a Cajamarca un año, un poco más tal vez después. ¿Por qué cree que se ha animado a hacerlo ahora? Mira, ahí creo que hay una confusión, porque Ollanta Humala, el presidente de la República, ha visitado mi distrito donde yo nací,
que queda en la frontera con Ecuador, en la provincia de San Ignacio, y ya ha llegado de una manera improvisada a estar creo que 10, 15 minutos. No ha llegado a Cajamarca, la capital regional. Busca seguramente ingresar por algún lugar, pero Cajamarca le tiene muchas preguntas. Pero ingresar por algún lugar a Cajamarca, ¿es una invasión esto? ¿Es una operación militar? No, porque te digo lo siguiente, no es tanto eso, porque Cajamarca espera que el presidente de la República presente en algún momento su propuesta después de haber negado lo que le dijo en las plazas de armas y en varios lugares, y después de habernos enfrentado y haber hecho una suerte de aislamiento de la región Cajamarca. Porque cuando el ministro Silva saca una relación de puntos y dice, Gregorio Santos se parece a esto, en segundo lugar no ha asfaltado 1 kilómetro de carretera, en tercer lugar el turismo ha disminuido, y cuando propone una serie de puntos pierde el contexto nacional, porque al ministro y a los ministros no le podríamos acusar de todo un conjunto de cosas que no han hecho un proyecto de gran inversión, porque no hay hasta ahora un proyecto estratégico de inversión nacional que tenga el gobierno central. El propio puente que ha ido a decir en Ciruelo, cuando dice vengo a cumplir mi palabra, es un proyecto que lo veníamos gestionando el alcalde de San Ignacio de hace mucho tiempo, y luego ahora que ya pasó a factibilidad cuando recién ingresó el 2011 y que recién se ejecuta porque el debido proceso se ha seguido. Entonces, aislado, mi estimado Beto, llegan los ministros a Cajamarca y no encuentran las calles que conducen al gobierno regional. Estalló Conga, vino el conflicto, de ahí la ley del hielo para el presidente regional de Cajamarca. Hablemos de Conga. Si se desecha definitivamente el proyecto Conga, que de acuerdo a información oficial le daría a la región más de 1.300 millones de dólares de canon al 2015 y más de 6.000 puestos de trabajo en una obra cuya sola construcción costaría 4.800 millones de dólares. Si se desecha, digo, ¿con qué fuentes se va a suplir estos ingresos para atender al 50% de la población que vive en pobreza extrema? Mira, al país no se le está diciendo toda la verdad, y ni a los cajamarquinos. Le han puesto tanto énfasis al proyecto Conga, proyecto inviable, ambiental y técnicamente por los propios procedimientos de Newmont. Pero no se dice que Cajamarca sigue teniendo 4 proyectos mineros en operaciones, 5 proyectos mineros, mi estimado Beto, 5 proyectos. Entonces usted no es antiminero, sino es anti-Newmont. Si la población fuese antiminera, no estuviera Sima Corona trabajando hoy, con problemas. Tantahuatay, Raúl y Roque no estuviesen con sus centros mineros en La Zanja y en Tantahuatay. Y el grupo de Pacamayo, que tiene a cargo en Tembladera toda la extracción de minerales. Ahí ¿qué otros grupos están? ¿Es cierto que hay grupos chinos, brasileros también? Mira, en toda la cabecera de Cuenca se ha ubicado Anglo American, se ha ubicado Galeno, de chino, ¿no? Y con ellos sí se lleva bien, ¿no? No. ¿No? Mira, en Cajamarca hay una cuestión, y nosotros en el país tenemos que mirar, quien nos mire desde el mundo solo como vendedores de piedras, y eso no lo dice Gregorio Santos, lo dicen ahora todos los analistas económicos, quien mira al país y a Cajamarca solo como productor de piedras y no productor también de otras actividades productivas, es mirar en reproducir un nuevo Cerro de Pasco, en reproducir una nueva Oroya, y ahí es nuestra gran discrepancia. Y allí Newmont no ha podido demostrar en 20 años que su tecnología de punta realmente servía. ¿En qué momento, señor Santos, se agrió la relación con Yanacocha? Porque vamos a ver unas imágenes de mayo del 2011, ¿correcto? En las cuales usted no estaba enemistado con Yanacocha de la manera en que hoy lo está. Veamos. Cuando se entrega el canon minero o cuando alguien habla del Fondo de Solidaridad, nosotros explicamos con toda claridad que es el resultado de la extracción de minerales de nuestros recursos y que es una obligación que las empresas tienen que tributar. El trabajo conjunto entre las autoridades y la empresa privada, en este caso
la empresa minera Yanacocha y el Fondo Minero de Solidaridad pueden hacer realidad el desarrollo de los pueblos. Tenemos muchos problemas que resolver juntos y juntos lo vamos a poder conseguir. Cuando estuvo aquí el señor Roque Benavides, dijo que en 2 oportunidades se había encontrado con usted y había intentado saludarlo y que usted había sido descortés y se había negado al saludo. Ser valiente no implica ser grosero. Mira, una de las veces que yo pasé sin saludarlo, fue una de las veces. La otra vez no recuerdo haberlo visto. Uno, porque vi un acto de mala fe en que habían instalado cámaras para luego montar cosas que, como la que yo veo, digo, Gregorio Santos antes aplaudía a Yanacocha, yo nunca aplaudí a Yanacocha. Esa imagen que vemos es entregando un cheque, un recurso para el mercado de Celendín, que es del Fondo de Solidaridad Minero, que lo maneja Yanacocha, y que lo hacen porque en ese estado no hay soberanía, no hay autonomía, entonces tienen que llevarlo al señor para que esté presenciando la entrega de un cheque. Y entonces se entregó ese cheque que no corresponde a Conga, corresponde al fondo que nunca fueron impuestos o a las sobreganancias, sino se hizo esa cajita chica para que ahí Yanacocha ve si da o no da. Ahora, el señor Roque Benavides sabe cómo trata en Cajamarca, cómo maneja su proyecto y cómo cuando tiene la oportunidad de generar correlación de fuerzas lleva a sus trabajadores. En aquel momento, si se refiere a eso el señor Benavides, llevó a la laguna de Conga a todos sus trabajadores y lanzó una serie de insultos a la gente, los obreros, alguna gente, y después de haberme insultado casi toda la tarde, se dirigía, creo que a darme la mano, si es que esa fue la forma. Yo tuve que seguir caminando y para evitar cualquier reacción me evité encontrarme con él. Su presencia en Lima responde a que continúa usted en el ánimo de inscribir el movimiento de afirmación social como partido político de cara a las elecciones del 2016 o 14, ¿a las regionales o a las presidenciales? Mira, yo he venido para atender esta entrevista y porque el contexto también lo ameritaba. Y he tenido algunas reuniones sobre el movimiento social, el movimiento de afirmación social, el MAS. ¿Cuántas firmas le faltan? Mira, en realidad es bastante, ¿no? Tenemos ahora un número de 150.000 firmas y para llegar a 500.000 firmas o 400 y picos es bastante complicado. ¿Quiere ser presidente regional de nuevo o presidente de la República? Mira, luchamos para diferenciarnos de quienes se autoproclaman sin que nadie los elija ni los proponga. No tienen ni partido, no tienen programa, no tienen militantes ni cuadros y se proponen probablemente dirigir un partido. Entonces vamos a construir primero una organización, recolectar firmas, inscribirlo, buscar una confluencia, una gran fuerza amplia a nivel nacional del sector progresista e izquierda y sobre esa base que se decida. Yo no se me quite el sueño por estos temas de ser presidente regional o presidente de la República. Pero a estas alturas tiene que tenerlo claro. ¿Quiere reelegirse o quiere ir a la presidencia de la República? Mira, hay que hacer una seria evaluación. Yo les he dicho a los dirigentes de Cajamarca, una evaluación seria, profunda de todo lo que ha ocurrido en Cajamarca y sobre esa base que los movimientos decidan, ¿no? ¿Será Marco Arana un aliado en este propósito? Hemos conversado con él, no se descarta, esperamos que así sea. Bueno, hará un par de meses, ¿no? Porque él también quiere ser candidato, ¿no? Tiene todo el derecho, no se lo quitamos, estamos ahí para conversar y de manera amplia decidir por nuestra región. ¿Y Antauro Humala simpatiza con usted o viceversa? No, Antauro Humala no simpatiza con nosotros, ni nosotros con Antauro Humala, nunca hemos simpatizado, ¿no? Cuando hemos conocido al presidente Ollanta en el 2005, sabíamos que su visión de ellos tienen totalmente una primacía por el caudillismo, ¿no? Que no es nuestro estilo. Es más democrático, participativo, de militantes, de cuadros, de activistas, lo que puede realmente fortalecer la estructura de partidos de una democracia. Le preguntaba por una eventual candidatura porque estamos viendo que los posibles rivales del candidato oficial, que todavía no sabemos quién será, aunque lo sospechamos, están siendo objeto de un fuego graneado, ¿no? Toledo, García, Fujimori.
si usted acepta una posible candidatura, va a pasar al frente del paredón. Me van a dar con palos, ¿no? Sí. Tal vez por eso estratégicamente no lo quiere decir todavía. No, pero en serio, yo creo que el país se merece un profundo respeto de que los partidos políticos que salgan al escenario realmente tengan estructura, porque es fácil conseguir lo mediático desde Lima y abajo la ciudadanía, y dice, ¿quién es ese señor? ¿O quiénes qué proponen? ¿Qué hacen? ¿Qué estructura tienen? Entonces, hay una batalla por tener partidos en el Perú, porque nos quejamos de dictaduras y de imposiciones, o de caudillos, o de partidos descartables que sirven para esta elección, mañana desaparecen, y creo que eso no es posible. Tenemos que ir a una pausa, pero antes quería preguntarle con cuál de los 3 primeros ministros se queda. ¿Se queda usted con Lerner, con Valdés o con Jiménez, si tuviera que escoger? Yo creo que ha llegado el momento de tener un nuevo gabinete. Tuvimos mucha esperanza cuando conversamos con el ministro Jiménez. Pero no hablaron de minería. ¿De qué hablaron? De los proyectos de desarrollo, de la cartera de proyectos que tenemos en Cajamarca, del presupuesto y recursos corrientes que necesitamos para la formulación de proyectos, para la elaboración de expedientes técnicos y para poder sacar de las cifras, siquiera centésimas, milésimas puntos, a la región Cajamarca, ¿no? ¿Por qué no hablaron de minería? Eso es curioso, ¿no? Mira, porque... ¿Era una condición? No fue una condición, pero creo que es una cuestión de respeto entre personas, de que si yo vengo a un set de televisión no puedo condicionar qué me vas a preguntar o yo qué voy a responder. Y íbamos como autoridades, que íbamos sin ningún condicionamiento. Y ahí se lo dijimos al señor Guardo, que estuvo presente, y que había sido presidente regional, que él no podía condicionar a un solo tema. Íbamos por inversión pública y por proyectos de desarrollo. Se lo digo porque la reunión fue muy auspiciosa y Jiménez regresó triunfante, pero luego usted le bajó la llanta diciendo, por si acaso no hablamos de minería. No hablamos, ¿por qué no hablamos? Fuimos a hablar con Maradona, pero no hablamos de fútbol. Ya regresamos con Gregorio Santos. Continuamos en Abre los Ojos conversando con el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Señor Santos, ¿cuánto canon dinero recibe usted y cuánto ejecuta? ¿Cómo es posible que Cajamarca, con todo el oro del mundo, esté en el tercer lugar entre las regiones con extrema pobreza en el país? Mira, el canon de este año es de 108 millones con sobrecanon, que casi siempre, y como es ya la norma, cada año llega en el mes de julio. 30 de junio, julio. ¿Cuánto ha ejecutado usted? En este momento nosotros, a nivel de la ejecución de este primer trimestre, tenemos un nivel de ejecución de 28%. Pero lo que aparece en las cifras del MEF, de la página amigable, es una asignación presupuestal de 240 millones, pero que obedece a los 108 millones que van a llegar, en este momento 100 millones, lo que se ha ejecutado el 28%, y el resto que son presupuestos ya comprometidos en obras en ejecución de electrificación rural, carreteras en ejecución, hospitales en ejecución, porque... Ok, pero esa ejecución, ¿a qué monto asciende? Al 28% a este momento. A diferencia del señor Silva Martinot, que tiene el 9% de ejecución en este momento de su poquito presupuesto. ¿Usted está compitiendo con Silva Martinot? No, es que hay que decirle, porque él tiene muy presente la cifra. Se presenta como cantidad de cifras. Entonces, el año pasado llegamos a un buen nivel de ejecución. Durante nuestra gestión, el propio ministro de Economía puso bonos a los gobiernos regionales que competían o que hacían mejor inversión. Bonos de reconocimiento, de premio, como le llamemos, y nosotros los obtuvimos los dos. De tal manera que allí hay un nivel de inversión de los pocos recursos que tenemos. Porque si comparamos el nivel presupuestal de canon con la municipalidad provincial de Cajamarca, vamos a encontrar que ellos tienen mucho mayor presupuesto. Y no es cierto que tengamos millones de canon, porque son 100 millones para 13 provincias, 127 distritos, una región con brechas sociales enormes. Entonces vamos a tener siempre dificultades presupuestales y con recortes. ¿Cómo van a hacer, señor Santos, los cajamarquinos para sobreponerse a la enorme recesión que hay en el turismo, en los restaurantes, en el transporte público? ¿A qué se van a dedicar? ¿A la ganadería? ¿A la agricultura?
¿Cuál es la alternativa? Mira, la recesión no solo es Cajamarca, la recesión es en el mundo, en el Perú mismo. Hay regiones que teniendo tantos aportes como por ejemplo, en el caso de Ancash y Arequipa, La Libertad mismo, han tenido problemas de aumento de pobreza, lo dice el INEI, y ahí no ha habido conflictos sociales. Entonces, esta es una expresión de que el modelo no es tan sostenible, que hay que articular. A mí me dicen que soy anti-inversión, anti-desarrollo. Cuando le presentas un proyecto a una empresa minera, como por ejemplo Golfis, Cima Corona, operando, y le dices, ¿por qué no pensamos en 10 años? Aquí te presto este proyecto para irrigar 900 hectáreas de tierra. Pongamos recursos públicos y recursos privados. ¿Qué te responden? Ah, no puedo, porque no es mi área de influencia. Mi área de influencia es las 4 o 5 caseríos de mi alrededor. La cuenca no. Y el problema nunca lo han tenido con los 5 caseríos. Lo han tenido con la cuenca, con Cajamarca. Entonces, la inversión que hacen ellos es más de sacar que de reinvertir. El que mueve la economía en Cajamarca son los trabajadores que se quedan en Cajamarca. Los otros vienen a Lima, acá pasan el fin de semana. De tal manera que cuando dices ¿qué alternativa? Ahí tenemos más de 200.000 hectáreas para productos de agroexportación a nivel nacional, regional. Y tienes ahí una empresa que tiene por años como Pacasmayo, que no tributa en la región, fuera de la región. Podríamos mirar el turismo, el sector cafetalero, el sector ganadero, un conjunto de ¿Cuánta proyectos. gente, señor Santos, se está quedando sin trabajo en Cajamarca por el archivamiento de Conga? Más o menos, ¿tiene idea? Mira, ahí me ha puesto el señor Silva una cifra que por mi culpa 77.000 cajamarquinos o peruanos se han quedado sin trabajo. ¿No es cierto? Eso no es cierto. ¿Cuántos son? Si Conga no estaba operando, si Conga estaba pasando la etapa del estudio de impacto ambiental donde se estancó porque los propios peritos demostraron que su proyecto era insostenible. Y entonces, yo no sé la cifra de la planilla de Yanacocha cuántos ha tenido, porque casi siempre han movido los trabajadores de la propia empresa de Yanacocha al proyecto de expansión de Conga. Esas cifras no son oficiales, la dice uno u otro, la dice la Cámara de Comercio, lo dicen los del colectivo Cajamarca. Cuando me dicen a mí, se han quebrado empresas ligadas a la minería. Oiga, ¿cómo no va a haber una quiebra sistemática si en las regiones donde hay minería le dicen constituyan empresas, al final ganan los más grandes y los pequeños se tercerizan y van a tener que quebrar? O sea, no es tan cierto, ni es cierto, que nosotros tenemos responsabilidad en ello. Porque el gobierno regional, mi estimado Beto, es un gobierno regional, y los gobiernos regionales que solo administran planillas de trabajadores y un presupuesto pequeño. Todo está reconcentrado, centralizado en Lima, en el gobierno nacional. Ellos manejan más del 60% del presupuesto nacional, el 18% aproximadamente lo manejan los gobiernos locales y un 17% los gobiernos regionales. Y ahora todo el presupuesto en la región lo manejan gobierno central, gobiernos locales, gobierno regional. Por eso en un momento le decía al señor Jiménez, al primer ministro, mejor cierren el gobierno de Cajamarca, porque... ¿Está haciendo una oferta? No ofrezca lo que no quiere cumplir, ¿eh? Oiga, la Constitución no lo Porque permite. le van a aceptar felices. No, es que la Constitución no lo permite, no le permite la norma, ¿no? Pero estamos en ese terreno. ¿En qué momento, como diría Vargas Llosa, en qué momento se jodió su relación con Humala si usted le hacía campaña? Le hice campaña. ¿Qué pasó? Le ayudé a ganar las elecciones. ¿En qué momento se rompió el amor? Mira, cuando los programas, los compromisos que se asumen no se cumplen, y cuando llegado el gobierno ni siquiera tuvo no por el gobierno regional, sino por Cajamarca, la cortesía de reunirse y tratar el tema, cuando le advertíamos el 11 de agosto, o sea, 11 días de estar en la presidencia. Entonces, y él salió a decir, sin dialogar con Cajamarca, sin conversar, a decir, Conga sí va. Entonces se encontró con un Conga no va, y entre dos discursos, uno incoherente y el otro que se mantuvo coherente, tuvo que ver la ruptura. ¿Y usted se siente satisfecho de haberle ganado al presidente de la República? No creo que sea temas de ganar a alguien, perder otros. Creo que en el Perú debemos aprender que no debe haber estafas electorales, que lo que se inscribe en el Jurado Nacional de Elecciones como programa de gobierno debe cumplirse.
¿A qué se refiere? ¿A la hoja de ruta, a la gran transformación? Porque han habido tantos que estamos Yo creo confundidos. que si los ciudadanos del Perú entramos a la página del Jurado Nacional de Elecciones, vamos a encontrar que se inscribió como programa de gobierno. Y si hay que cambiarlo como nos conviene, de acuerdo a la coyuntura, o como lo permite la flexibilidad o la inconsecuencia de un presidente, habrá que ver. Pero allí las grandes diferencias en política, porque creo que en política también hay que ser coherentes. Hablando de coherencia, ¿qué viajes encontraremos en su registro migratorio si le damos una revisada? Últimamente, ¿por qué países se ha paseado, señor Santos? He ido a Cuba, Ajá. con parada en Panamá de 30 minutos. ¿Qué fue a hacer a Cuba? Cuéntenos. Fui con la gran ilusión de generar un convenio para estudiantes para medicina y también para ver la posibilidad de un convenio con el Hospital Regional de Cajamarca de médicos especialistas. Cubanos. Cubanos. No lo conseguimos porque en ese momento los médicos cubanos, el Ministerio de Salud cubano estaba trabajando la solidaridad con Haití del terremoto que había ocurrido. ¿Ha conocido a los hermanos Fidel y Raúl Castro? No he tenido ese privilegio de conocerlos, no he podido. ¿Conoció a Chávez? Tampoco tuve la suerte de conocerlo. ¿A Maduro? Tampoco, todavía no lo conozco. Como está vivo, de repente, algún momento podré conocerlo, ¿no? ¿Ha asistido a alguna reunión del Foro de Sao Paulo? No he tenido la oportunidad de asistir, a pesar que he sido invitado, no he podido asistir a ninguno de los foros que se desarrollaron tanto en Sao Paulo y en diferentes lugares del mundo, ¿no? En la revista Vela Verde de hoy aparece una información que usted me confirmará o no. Dice que usted, después de 8 años, tendrá que confrontarse con la señora Petronila Vargas Santa Cruz, la mujer que lo denunció por supuestamente haberla secuestrado y torturado en noviembre del 2005, cuando usted era secretario de Educación y Cultura de las Rondas Campesinas de Cajamarca. ¿Esa es la razón de su presencia en Lima? Mira, no, yo realmente lamento a que nuestra hermana Petronila la estén utilizando de esa manera. Ella sabe que nunca ordenamos, ni dimos órdenes, ni las daremos para que torturen a alguien. Eso no está jamás contemplado en nuestra hoja de vida y en nuestra vida, y por ruego a Dios que eso nunca ocurra. Su abogado Javier Adriancén ha dicho que están pidiendo para usted, si es posible, la cadena perpetua, porque al papá de mi patrocinada, dice él, lo secuestraron y luego lo mataron. Es un caso juzgado. Hay detenidos, hubieron sentenciados y la señora sabe cómo ocurrió esto. Eso fue un problema familiar. Ellos mataron a otra familia también, es un proceso que está en la fiscalía. Yo no tengo ahí nada que ver, pero crearon eso, lo presentan ahora ante los medios, lo han mediatizado, pero esperamos que el Poder Judicial se pronuncie y termine por archivar este proceso, ¿no? Última pregunta, porque el tiempo nos ha vencido. Si se propusiera que el proyecto Conga fuera una copropiedad con el pueblo cajamarquino, ¿usted estaría de acuerdo? En Cajamarca ya se ha hecho un análisis de la potencialidad hídrica, se está avanzando en la zonificación económica y ecológica y el ordenamiento territorial, y hemos encontrado a este nivel de la investigación que ya Cajamarca ya no resiste la presión minera, ya no resistiría actividades extractivas a tajo abierto, y por lo tanto ya hay proyectos que se están tornando inviables y que Cajamarca no puede ser la única sacrificada por el bien de su población y de los que vivimos en Cajamarca, ¿no? No creo que eso consideremos en la agenda por ahora, ¿no? Muy bien. Gracias por haber venido esta mañana. Esperamos que la invitación a Cajamarca siga pendiente porque estamos muy interesados en atenderla. Muy bien, sigue pendiente, lo invitamos. Muy bien. Y va a ver usted que vamos a visitar Cumbemayo, vamos a visitar Baños del Inca todavía, y ojalá podamos tener una exposición sobre los proyectos turísticos. Tendremos una exposición de arte durante este mes de julio, también el Fongal que se va a desarrollar en julio, y esperamos recibirlo en Cajamarca. Porque para un periodista es más seguro acudir con usted, ¿no? Porque si no, también le caen piedras a veces. Yo le pido disculpas si alguna vez algún periodista fue agredido, ¿no? Varias veces. Yo le pido disculpas, pero estamos trabajando para que eso nunca vuelva a ocurrir. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes también y al país.